En alguno de mis vídeos pasados te hablaba de separar las redes, de segmentarlas, de hacer copias de respaldo, de proteger los equipos finales, pero todo eso pasa primero que todo por hacer una cosa, y es hacer un diagnóstico, un análisis, una evaluación de cuáles son las medidas de seguridad que tiene esa compañía ya desplegada, o puede ocurrir que no tenga ninguna y haya que partir de cero, y a partir de ahí poder establecer todas aquellas recomendaciones que más se ajusten a cada uno de los entornos. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar de eso, de cuáles son los 6 puntos más importantes para poder hacer un diagnóstico y que deberás de tener en cuenta. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Antes de hacer ninguna recomendación, el primer paso y lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico del estado de ciberseguridad de la planta o de la compañía. Es decir, no podemos hacer ningún tipo de recomendación sin antes haber hecho este análisis, porque puede ocurrir que la compañía ya haya trabajado en materia de ciberseguridad y ya cumpla unos mínimos, o por contra, sea el primer paso a realizar y partamos de cero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, las recomendaciones que vayamos a hacer pueden no ser del todo efectiva o directamente no tener cabida en el contexto, en el entorno en el que estamos. Así que déjame que te cuente para mí cuáles son los 6 puntos más importantes. Obviamente cada uno de ellos se puede desarrollar en mayor profundidad, pero creo que son los pilares de cualquier diagnóstico. Y vamos por el primero de ellos, que es la preparación. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, tenemos que prepararlo, tenemos que estructurarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Averiguar información, por ejemplo, de la compañía. Es decir, qué es lo que hacen, cuántas sedes tienen, cuál ha sido la trayectoria, cuál ha sido la evolución, casos de éxito. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de cuál es el entorno en el que nos vamos a mover, cuál es el entorno al que nos vamos a enfrentar cuando vayamos in situ a hacer ese diagnóstico y a obtener más información. Un factor importante es determinar el alcance. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos una empresa con 3 sedes. ¿Vamos a hacer el diagnóstico en las 3 sedes o quizás lo vamos a hacer en una de ellas porque los resultados pueden ser extrapolables a cada una de las 3 sedes? ¿Vamos a trabajar de manera individual? Es decir, 1 o 2 consultores primero van a hacer el diagnóstico de una sede, luego en otra, o directamente puede haber un equipo de consultores que aborden ese trabajo de manera paralela. Pues bien, todo ese tipo de cuestiones son las cosas que nos tenemos que preparar dentro de esa preparación que vamos a hacer del diagnóstico. Es decir, no podemos llegar allí directamente y empezar a formular preguntas sobre si tienen cortafuegos, si no lo tienen, cómo controlan sus proveedores, cuáles son los procesos industriales, maquinaria, etc. No podemos hacer. Tenemos que trabajar de manera coordinada, preparar todo y luego ahí sí ya afrontarnos al sitio o al espacio donde vayamos a trabajar. Así que, primero que todo, prepárate el diagnóstico antes de ir donde tu cliente y empezar a formular preguntas. Y una vez que ya tienes preparado lo que es el diagnóstico y ya te haces una idea de cuál es el entorno, el contexto que te vas a mover, lo segundo va a ser pedir información a tu cliente. Es decir, pídele que te mande información sobre la arquitectura de red, sobre la arquitectura lógica, sobre el tipo de maquinaria que tienen desplegados, si trabajan con unos fabricantes de sistemas de control determinados, etcétera, etcétera. Eso lo que te va a permitir es hacerte una composición de lugar más detallada antes de ir in situ al sitio donde vas a hacer ese diagnóstico, porque no te creas que todo lo vas a hacer en remoto. Vas a tener que ir, ponerte las botas de seguridad, las gafas, chaleco y todo el equipo que sea necesario para poder desplazarte y conocer sobre el terreno el entorno que pretendes evaluar. Obviamente toda esa información que te vayan a pasar la vas a tener que contrastar. ¿Por qué? Porque puede estar anticuada, pueden no ser del todo cierta, se hayan podido hacer algún tipo de modificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no es que se dude de la palabra de tu cliente o de la persona que quiere hacer el diagnóstico, pero sí hay que contrastar toda esa información. Tienes que hacer ese análisis. Eso lo que te va a permitir es, como decimos, conocer con anterioridad todo el contexto donde te vas a mover y ya empezar a hacerte, como decimos, una idea más detallada desde el punto de vista técnico, tecnológico y también de la propia organización, porque puedes pedir una estructura de la compañía para saber quién es el director general, el responsable de producción, mantenimiento, etcétera. Así que, dicho esto, segundo punto, tener que analizar la información que te puedan pasar, no tanto la que tú primero vas a averiguar a partir de fuentes públicas. Así que, dicho esto, ya
tenemos tanto el primero como el segundo punto. Vamos a por el tercero. Y el tercero ya te lo adelantaba, y es hacer un análisis del entorno. Es decir, hay que ir allí a la fábrica y pedir que te muestren las instalaciones, que te muestren la maquinaria, conocer de primera mano lo que son todos los procesos industriales que se puedan dar en esa fábrica. Esto es fundamental, porque como decimos, ya te puedes hacer una idea de ese contraste que vas a tener que hacer y ver si lo que te han contado realmente corresponde con la realidad. Esto aporta mucho valor. Obviamente, luego tú, en función de tu experiencia y de tus conocimientos, vas a tener que empezar a formular preguntas y a cuestionarte todo lo que veas. Y obviamente, pues tu cliente te va a tener que responder en consecuencia. Por lo tanto, primero que todo, ir allí. Y ojo, tienes que tener presente lo que es la seguridad de las personas, es decir, la prevención de riesgos laborales, porque para hacer este tipo de tareas es posible que tengas que hacer alguna formación añadida para poder acceder a las instalaciones con seguridad. Así que tenlo presente, porque doy por hecho que tu equipo de protección individual, el EPI, ya lo tienes. Y si no lo tienes, tienes que comprarlo, porque recuerda que te vas a mover en un entorno que no es de oficinas. Las oficinas también vas a trabajar y seguramente vas a tener que visitar el centro de procesamiento de datos o donde se alojen los servidores cuando te empiecen a hablar de lo que es el MES, el RP, el GMAO, si es que lo tienen, los servidores de ficheros donde se almacene información técnica o no técnica que necesiten personal de mantenimiento, etcétera, etcétera. Como ves, esto era el tercero de los puntos. Ahora vamos con el cuarto, y es entrevistas con el personal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Va a bastar solamente con ver las instalaciones? No, te vas a tener que reunir con personas para formularle preguntas. ¿Y cuáles son esas personas? Pues bueno, depende de la organización, puede llegar a ser muy difícil establecer con cada una de ellas o con qué tipo de persona te tienes que reunir. Pero básicamente yo creo que es común en todos ellos, es con personal de mantenimiento, personal de ingeniería y personal de tecnologías de información. Obviamente aquí pueden entrar una serie de perfiles o múltiples perfiles. Puedes hablar con los administradores, pero también puedes hablar con el director del departamento. Puedes hablar con personal de mantenimiento, pero también con jefes de equipo o con los responsables de mantenimiento y también así de ingeniería. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto y viene después de la inspección sobre el terreno? Pues básicamente porque cuando tú hables con estas personas y mantengas estas entrevistas y les planteen las dudas que te hayan surgido, tú vas a poder referenciar con todo lo que has visto sobre el terreno. Si haces primero las entrevistas antes de visitar lo que es la zona de planta, estas personas te van a dar referencias de un montón de cosas que tú no vas a poder contextualizar. No sabes a qué se refieren porque no sabes si en tal o cual línea de montaje había tal o cual máquina que hacía una labor especial o que era más crítica o menos crítica. Por lo tanto, primero que todo, analizar el entorno y luego ya reúnete con todas esas personas. Más personas que pudiesen estar involucradas en estas entrevistas, pues responsables de I+D+I, porque al fin y al cabo estas personas pueden evaluar cierto tipo de tecnologías que conviene también preguntarles a ver si hacen algún tipo de evaluación previa o si cumplen algunas recomendaciones o estándares o normativa que esté en vigor o que pueda estar en vigor en un futuro. Así que, como decimos, este es otro de los puntos que hay que tener en cuenta y es entrevistarte con personas para formularle preguntas y resolver dudas que te hayan podido surgir a lo largo del diagnóstico. Así que seguimos con el siguiente punto. ¿Y cuál crees que puede ser? Pues obviamente de toda la información que hayas recopilado, hacer un informe. Todo eso, al fin y al cabo, lo tienes que reflejar en un documento, como norma general es así, donde reúnas todo lo que has visto, más luego todo aquello que vas a proponer como mejoras. Y obviamente, como todo documento, pues tiene una estructura. Primero que todo va a tener una introducción sobre el contexto, el alcance, qué es lo que has evaluado, luego un informe ejecutivo con las principales conclusiones y luego ya vas a desarrollar todo el contenido o toda la información que haya recopilado. Si has visto una evidencia que supone una desviación, si hay algo que está mal y hay que corregirlo de manera total y así un largo etcétera. ¿Sobre qué temáticas? Pues bueno, la verdad que es muy complejo y daría para un curso entero el cómo se debe de hacer un diagnóstico. Pero bueno, te tienes que fijar no solamente en las máquinas, te tienes que fijar en las tecnologías, te tienes que fijar en cuestiones de organización, organizativas, pues si hay un responsable de ciberseguridad
ciberseguridad industrial o no lo hay, qué labores hacen personal de mantenimiento, si hay redactadas una serie de políticas, de procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que elaborar un informe es no complicado, pero sí que hay que tener en cuenta unas cosas. ¿Por qué? Porque va a haber mucha información y si lo escribes todo, la verdad que va a ser muy pesado. ¿Y qué es lo que te recomiendo? Pues que puedas incluir lo que son fotografías, diagramas, letras en negrita que llamen la atención o que pongan de relieve puntos que tú consideres que son más relevantes. Cuadros de texto con un fondo de un color determinado para llamar la atención de la persona que lo lea. Pero por favor no escribas todo en texto porque va a ser muy denso y obviamente la gente pues no lo va a leer. Intercala lo que son fotografías, como digo, diagramas y que sea un poco atractivo, ¿sí? Así que mucha atención a la hora de elaborar el informe. Y por supuesto, dentro de este informe no te puedes olvidar de una cosa y es las propuestas, el plan de acción. Haces el análisis, ves los que está mal, pero obviamente luego tienes que proponer mejoras. ¿Y eso dónde se reúne? En un plan de acción. ¿Qué proyectos se derivan de todas esas conclusiones que has sacado y qué es lo que debe hacer, en este caso tu cliente, para mejorar su postura de seguridad? Así que tenlo muy presente porque no basta con decir simplemente lo que está mal, sino yo creo que el verdadero valor que tiene un diagnóstico es decirle a la persona que tienes enfrente: tienes que hacer esto para mejorar y lo tienes que hacer de esta manera. Muy importante, priorizar. Las empresas no pueden hacer de todo a la primera, aunque tengan muchísimo presupuesto. Hay que hacer las cosas de manera ordenada y secuencial y sobre todo priorizando aquello que sea más relevante para la organización. Y ni qué decir de que si ves algo que está mal, directamente levanta la mano y comunícalo. No esperes a redactar el informe y que luego se den cuenta cuando lo lean. Así que las cosas más graves, comunícalas de manera directa. Y luego ya nos quedaría el sexto y último punto, que es la exposición. Es decir, redactar el informe está muy bien, pero lo correcto sería también reunirte con tu cliente y, por supuesto, contarle todo aquello que has visto. ¿Por qué? Porque es que si no, vas a tratar una serie de temas que posiblemente la persona que tengas enfrente, dependiendo a quién lo hagas, pues no puede estar del todo familiarizado. Entonces conviene hacer una exposición clara de los aspectos más relevantes. También lo que suelo hacer es primero que todo facilitar el informe, que le den una lectura y luego, por supuesto, resolver todas las dudas de manera presencial. ¿Por qué? Porque obviamente la comunicación de persona a persona pues es mucho más clarificadora que no mandar el informe y obviamente pues que se lo lean. Aparte hay una cosa muy real o muy importante que considero, y es que al fin y al cabo esta evaluación que va a hacer un consultor o una persona pues obviamente va a tener también cierto carácter subjetivo. Es decir, si algo es más grave que otro, quizás tu cliente no lo puede ver así y entonces de esa manera estás dando una importancia excesiva a algo que realmente no lo tienen. Entonces, dentro de esa exposición se puede dar lugar a que se solventen dudas o que quizás se puedan cambiar o de alguna manera reevaluar aquellas conclusiones que haya sacado. Como conclusión, ¿qué nos queda? Pues que obviamente hacer un diagnóstico no solamente es llegar y empezar a hacer preguntas, reunir toda la información, organizarla de una determinada manera, analizar las redes, las comunicaciones, las instalaciones y todo lo que te vayas a encontrar. Hay que seguir un orden, hay que prepararlo, hay que pedir información, hay que analizarla. Te tienes que entrevistar con aquellas personas y contrastar todo aquello que te han contado más luego lo que tú has visto. Y por supuesto, obviamente, también pues dar forma, elaborar ese informe para que quien lo lea perciba todas aquellas conclusiones que hayas podido sacar. Y ni qué decir que hay que contarlo. Hay que contarlo, hay que explicarlo y aclararlo para mí en persona, porque de manera remota, bueno, las cosas muchas veces no son cómo se escriben, sino cómo se interpretan. Y obviamente tener una reunión presencial donde se comenten todas estas cuestiones es realmente clarificador. Así que, como decimos, primero que todo, antes de segmentar, de hacer copias, de redactar procedimientos o definir un sistema de gestión, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación y a partir de ahí plantear todas aquellas recomendaciones que sean necesarias. Así que lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy, nos vemos en el siguiente y ¿qué nos queda? Pues que si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y ya sabes que si quieres aprender más de ciberseguridad industrial, siempre puedes acudir al curso. Te dejo en la descripción el enlace para que le puedas echar un vistazo y nada, decirte que me encantaría tenerte como alumno. Así que nos vemos en el siguiente vídeo dentro de unos días. Hasta pronto.